Hola chicos, mi nombre es Jimena y hoy, junto a mis compañeros, vamos a conocer algunas corrientes historiográficas. Pero primero, tenemos que saber, ¿qué es la historiografía? La historiografía es el trabajo de un historiador redactar y preservar la historia en un escrito, para posteriormente poder ser estudiada y analizadas para entender cuál ha sido el proceso del hombre a lo largo de la historia. También se escribirá un hecho que haya sido importante para el desarrollo de nuestra sociedad actual o futura. Bien, sabiendo esto, pasamos a ver algunas de las corrientes historiográficas. La primera que vamos a ver es el positivismo. Y no se crean, no tiene mucho que ver con ser positivo. El positivismo es la corriente filosófica que defiende que el conocimiento científico es la única forma de entender el mundo y que la observación empírica y la experimentación son las únicas formas de obtener ese conocimiento. Auguste Comte fue un filósofo francés y uno de los principales exponentes del positivismo. Este filósofo defiende que para entender el mundo que nos rodea es necesario observarlo y estudiarlo de manera científica. Según esta corriente filosófica, la ciencia es la única forma de alcanzar el conocimiento verdadero y fiable. Además, Comte creía que la ciencia podía ayudar a mejorar la sociedad y resolver los problemas que la humanidad enfrentaba. Él pensaba que la ciencia y la tecnología podrían contribuir al progreso y al bienestar de las personas. Auguste Comte propuso que la historia de la humanidad se podía dividir en 3 etapas. La primera, etapa teológica. En esta etapa, las personas explicaban los fenómenos naturales y sociales en términos de creencias religiosas y mitológicas. Por ejemplo, si había una tormenta, se pensaba que era porque Dios estaba enojado. En esta etapa, las explicaciones se basaban en la fe y la religión. En la siguiente etapa, metafísica, las personas comenzaron a buscar explicaciones más racionales y científicas para los fenómenos naturales y sociales. Sin embargo, todavía utilizaban conceptos abstractos y teóricos para explicar las cosas, como la idea de la naturaleza humana. En esta etapa, las explicaciones se basaban en la razón y la especulación. En la tercera etapa, etapa positiva, las personas comenzaron a buscar explicaciones basadas en la observación empírica y la experimentación científica. En esta etapa, las explicaciones se basaban en la evidencia y los hechos. Según Comte, esta era la etapa más avanzada y la única que podía llevar a la verdadera comprensión del mundo y al progreso de la humanidad. Comte nunca quiso cambiar de idea. Su obsesión por la ciencia era tal que en sus últimos años quiso fundar una religión científica en la que todos adoraran a Dios de la ciencia y a los principios físicos de la naturaleza. Sí, ya sé, se volvió un poco loco. Bueno, un poco no, mucho. Y por eso lo encerraron finalmente en un manicomio. Hasta aquí hemos llegado con el positivismo, pero continuaremos viendo otras corrientes historiográficas. Hola chicos, mi nombre es Andrés y hoy daremos un breve repaso de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento filosófico, cultural y social en expansión que se extendió por Inglaterra, Francia, Alemania y otras partes de Europa durante el siglo XVIII, habilitado por la Revolución Científica que dio comienzo en 1500. La Ilustración representó una deviación lo más grande posible en la Edad Media, que duró desde el siglo V al siglo XV. Vamos a la Edad Media. Perdón, esa no era. Continuemos. El milenio de la Edad Media estuvo marcado por una inquebrantable devoción religiosa y de crueldad. Poco después la Iglesia tenía tanto poder esos 1000 años. La ciencia fomentaba una forma de piedad o apreciación de la creación de Dios. Fue considerada herejía a aquellos que intentaban explicar los milagros y eran fuertemente castigados. La Revolución Científica y la Ilustración abrieron camino por el pensamiento independiente en los campos de la matemática, la física, la política, la economía, la filosofía y la medicina. Se actualizaron y se expandieron drásticamente. Todo el conocimiento que surgió fue asombroso porque la gente se acercó a esta. Hola chicos, a continuación hablaremos sobre el idealismo. El idealismo histórico es una de las principales corrientes del pensamiento historiográfico. Surge con el romanticismo, pero se desarrolla con la filosofía de Kant y Hegel. Para Hegel, cree que la historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad, ya que el fin
último es ser consciente de la libertad y ejercerla. En este proceso, el Estado es la representación que el pueblo da a sus aspiraciones y el que garantiza la libertad. Solo el Estado, el hombre tiene una existencia racional. Según Kant, todas las acciones del hombre tienen un fin. Por lo tanto, las acciones de todos los hombres, la historia, también tiene un fin: conseguir la felicidad y la libertad racional. Pero ¿cuándo y cómo se alcanza ese fin? Esto supone que el rumbo de la historia no depende de la voluntad de los hombres, sino de la naturaleza, creador. El fin debía estar en una sociedad única, con un solo Estado y una sola ley. Hola, mi nombre es María y yo les hablaré sobre la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales fue fundada en Francia a partir de la revista Anales de la Historia Económica y Social en el año 1929. Los principales exponentes fueron Marc Bloch y Lucien Febvre. Nació como una rebelión contra la historia positivista. Ahora les diré algunas de las características principales de la Escuela de los Anales. La primera característica es que estaba en contra de la noción positivista del hecho histórico, porque los historiadores positivistas lo único que hacían era buscar hechos históricos en los documentos y pasarlo tal y cual como estaban ahí, porque no interpretaban ni analizaban nada. Otra de sus características es la historia problema. La historia para Marc Bloch no puede contentarse con escribir al dictado de los documentos, sino que debe plantearse interrogantes, insertarse en una problemática, es decir, la historia problema estaba en contra de la historia relato, porque no se trata solo de narrar episodios, sino de resolver problemas. Otra de las características es el uso de los nuevos tipos de fuentes. La Escuela de los Anales dejó de ocupar solo fuentes escritas y empezó a utilizar otros tipos de fuentes, como películas, piezas arqueológicas, series de televisión, entrevistas, etc. Porque para acceder a la realidad no son suficientes únicamente las fuentes escritas. Pero como decía Jacques Le Goff, desde la nueva historia todo es fuente. La Escuela de los Anales supone un nuevo rumbo en la historiografía moderna, que no se puede evitar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Las historias de miles de millones de vidas se han representado en el escenario de un universo demasiado amplio para comprenderlo. En todo lo que hacemos y lo que somos, seguimos siendo monumentos vivientes al pasado, mientras continuamos haciendo historia día a día. Muchas gracias.